Y ahora en Radar 24 nos encontramos con Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico. Muchísimas gracias, señor Carlos, por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Gracias por Los estar. precios, muchas gracias. Los precios del petróleo han subido a sus niveles más altos y también nos hemos enterado que también el oro ha subido, digamos, ha incrementado su precio. Y esto en medio de las tensiones entre Irán y los Estados Unidos. ¿Cómo entender cuál es su lectura al respecto y qué es lo que está pasando también en estos instantes? Bueno, lo que tenemos es una gran incertidumbre, ¿no? Y los precios de tanto el petróleo como del oro, el oro como activo de refugio, que básicamente cuando aumenta la inestabilidad internacional o se habla de riesgo de guerra, etcétera, entonces la gente siempre ha recurrido al oro, hay una presión alcista y ha vuelto a pasar los $5.000. Y en el caso del petróleo, obviamente, Irán es uno de los principales productores y cualquier problema que pueda haber en su cadena de suministro debido a un conflicto que pueda ocurrir con Estados Unidos puede cortar el flujo, disminuir la oferta y eso, anticipándose a los mercados, lo que hacen es los precios se elevan. Los precios se elevaron por encima hasta al mediodía, por encima de los $70, que es un nivel alto para los que se han venido observando, pero ahora está en cerca de 66, ¿no? Entonces esto muestra la volatilidad, ¿no? Y lo que vemos es que a veces el gobierno norteamericano es como bastante digamos, confrontacional con sus declaraciones, pero después cuando las acciones no van de acuerdo con eso, los mercados tienden a estabilizarse. Y por otro lado, otro de los temas que creo yo que es bastante importante y que está asociado a la volatilidad es que ya nos estamos acostumbrando a la incertidumbre, ¿no? Los agentes económicos ya han incorporado eso dentro de su comportamiento. Entonces, cuando hay una declaración o algunas acciones por parte del gobierno norteamericano, bueno, al principio causaban bastante revuelo y después ya se ha ido incorporando en el comportamiento de los agentes en general, de los que toman decisiones de inversión o comprar commodities. Y entonces vemos que hay pequeñas fluctuaciones y se podría disparar si es que en verdad acabamos con un conflicto, pero digamos lo que vamos a observar en estos días si continúa esta escalada de declaraciones y amenazas, etcétera, es que el precio del petróleo va a ser bastante volátil, ¿no? Subidas intempestivas y después pueden haber caídas, y a eso es a lo que nos estamos acostumbrando durante este último año, no tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Exactamente, como en punto, de verdad. Es como que si ese factor ya sería integrado dentro, pues, de algunos puntos claves o de riesgos y que de esa forma también se pueda proteger, ¿no? Digamos, los lineamientos de la política exterior y estamos hablando, como usted lo ha mencionado, del término local, pero también a nivel internacional. Interesante. Ahora, preguntarle sobre lo que podría pasar en el estrecho de Hormuz, por ejemplo, ¿no? Sobre el posible cierre si es que se da este ataque inminente por parte de los Estados Unidos, porque es por ahí donde pasa aproximadamente el 20%, al menos el 20% de todo el crudo y también otros tipos de productos, ¿no? Y eso impactaría a nivel global. ¿Cuál es su lectura al respecto? Si es que realmente el fin de semana, como se está mencionando, en las próximas 48 horas o en los próximos días habría este ataque, ¿cuál sería el efecto inmediato también al precio del petróleo? Creo que en principio el precio del petróleo se dispararía. Y creo que parte de eso tiene también que ver con los esfuerzos de la administración Trump de lograr aumentar la producción en Venezuela, ¿no? Pero eso no se va a dar en el corto plazo. También tienen reservas de petróleo que podrían sacar al mercado, pero digamos, lo que sí veríamos es un nivel de precios más alto. Probablemente al principio los mercados sobre reaccionen y haya un incremento considerable. No me atrevería a dar un número, obviamente, pero sí un incremento considerable y después se estabilizaría en niveles más elevados mientras se ve la respuesta de otros socios o de otros países productores si es que aumentan las exportaciones o no. Ahora, al atacar un país musulmán, en donde, digamos, muchos de los productores de petróleo también son musulmanes, creo que al final el resultado va a depender de cómo estos otros productores reaccionen, ¿no? Si se sienten afectados también y expresan su solidaridad con Irán o continúan con sus negocios como hasta ahora, ¿no? Porque
son países que necesitan de estos ingresos porque en muchos de ellos la principal fuente de ingresos, tanto del país como fiscales, son la venta del petróleo. Entonces, al final creo que el resultado final va a depender de cómo reaccionen estos países, ¿no? Arabia Saudita, por ejemplo, que es un aliado de Estados Unidos, podría reaccionar incrementando un poco más la producción. Aunque su petróleo también sale por allí, pero si estuviera protegido de alguna manera o obtener otros sitios por donde pueda salir el petróleo, se podría normalizar. Pero en todo caso, sí esperaríamos con los ataques que haya combustibles más caros. Claro. Ahora, Carlos, vamos a entrar a este golpe histórico, ¿no? La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dado un duro golpe contra estos aranceles impuestos por Donald Trump. Prácticamente le está diciendo, en resumen, en sencillo, que son ilegales. ¿Cómo quedan estos aranceles? Porque le ha servido también una forma de condicionamiento a diversos países para que Estados Unidos pueda negociar y de una forma también, para muchos analistas, descarada o hasta abusiva. Claro, lo que estamos haciendo, lo que estamos observando es que le están quitando la principal arma que tenía el gobierno norteamericano para negociar con los países, Ujú. ¿no? Y esto obviamente afecta a la credibilidad del presidente Trump porque ya no va a poder ejercer ese poder. Y obviamente hace que como mundo, digamos, si lo vemos como mundo, va a haber un regreso a lo que era la situación pre-aranceles, que era uno donde el comercio internacional estaba, digamos, fluyendo relativamente bien, ¿no? Después ha habido distintos cambios en la tendencia, pero lo que vemos nuevamente es inestabilidad, ¿no? Hace un año, justamente el presidente Trump anunció este incremento de aranceles y hoy día se le quita esa potestad. Entonces, subieron en un momento, caen en otro momento, se le quita credibilidad y eso obviamente va a llevar a que, por ejemplo, lo de Irán podría estar relacionado a esto de los aranceles, ¿no? Me quitan el arma del arancel, entonces lo que voy a hacer ahora es una intervención armada, ¿no? Entonces, creo que el ímpetu del presidente Trump por negociar o imponer sus condiciones no va a disminuir, pero bueno, le han quitado un arma que estaba utilizando ahora y probablemente se podría esperar un recrudecimiento o una escalada en cuanto a acciones de intervención más directas, ¿no? Que no es deseable tampoco, ¿no? Y la discusión también que hay es qué se va a hacer con todo lo que ya se ha recaudado, ¿no? Exacto, a eso quería ir, porque ¿qué es lo que va a pasar con todo lo avanzado y que le ha servido muy bien en toda esta plataforma que ha lanzado Donald Trump? Porque ha tenido muchos réditos a costa también de esta política y ese decreto por emergencia que ahora la Corte Suprema le dice, no, ya no puedes utilizar esto y que al parecer todo queda en el limbo. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, recordemos que va a tener que reformular su política tributaria porque el objetivo era reducir los impuestos a las empresas y personas y compensarlo con los ingresos por aranceles. Pero bueno, había varios estimados que decían que no iba a compensar los ingresos por aranceles, lo que iba y las reducciones que se plantean en el tema de los impuestos a empresas y personas. Entonces, esto creo que también le quita bastantes armas fiscales, y esto es un problema porque si se quitan la potestad de subir aranceles y por otro lado se disminuyen impuestos, el déficit fiscal de Estados Unidos, que no es pequeño, es la economía más grande del mundo y no es muy pequeño, va a llevar a que la deuda norteamericana siga creciendo, ¿no? Todavía está en niveles manejables, pero si sigue creciendo con una política que no tenga una contención y si encima vamos a ver que van a empezar experiencias bélicas, obviamente la demanda de gasto va a ser mayor y los déficits y la deuda va a seguir creciendo y eso, si crece demasiado y perdiera su calificación de riesgo, digamos que ya algunas clasificadoras han señalado que es bastante elevado el stock de deuda sobre el producto norteamericano y si se empieza a afectar la credibilidad de los bonos del tesoro, bueno, eso sí sería un serio remesón para todas las finanzas internacionales.